Dios les bendiga, iglesia, que el Señor les abrace y les dé un día hermoso que seguramente les está dando. Les damos la bienvenida y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos siguen, a la iglesia, a los que nos siguen en Ribera del Quebar, a los que escuchan nuestros audios, nuestros devocionales, a los que escuchan nuestras predicaciones y comparten estos en vivos que hemos estado haciendo. Creemos y esperamos, oramos al Señor que pronto pasen estos días de contingencia y que podamos regresar cada uno a nuestras iglesias a darle culto al Señor en unidad. Nos hace falta, nosotros extrañamos a los hermanos de la iglesia y seguramente usted que se reúne en alguna iglesia también extraña a sus pastores, extraña a los hermanos. Oramos al Señor que estos días de reunirnos y de habitar juntos en armonía, como dice la palabra, vuelvan pronto a llegar a nuestras vidas. Les damos la bienvenida y esperamos que se vayan conectando poco a poco. Nosotros como ministerio, como pastores, creemos que es importante la predicación de la palabra, pero también estamos convencidos de que es importante de hablar de temas que a veces no se tocan mucho en los púlpitos, a veces no se tocan mucho en los estudios bíblicos o en los discipulados o en las escuelas dominicales, pero que son muy importantes porque no son modernos, son una realidad. Y el tema que hoy nos ocupa es de verdad muy lamentable, es muy triste, pero también es a veces cotidiano. Lo decimos esto con mucha tristeza y lo decimos de una manera pues bastante alarmada, pero oramos al Señor, pero sí creemos, amada iglesia, amigos, familiares, que es necesario tocar. Entonces vamos a tratar este tema de prevención del abuso sexual. Suena terrible y más terrible es que suceda. Entonces queremos ponerlo al descubierto, queremos hablar de prevención, queremos hablar de sanidad, queremos hablar de consuelo, queremos hablar de todo lo que tiene que ver con este tema muy terrible. Sin embargo, se da aún en nuestras familias, aún en nuestras iglesias. Así es que les damos la bienvenida y esperamos que se sigan conectando. Dejamos este lugar a nuestro pastor, que es quien nos va a compartir en esta tarde. Que el Señor les bendiga, iglesia. Muchas gracias por acompañarnos. No solamente a usted que es parte de nuestra pequeña congregación a la que le llamamos el Remanente, a todos los que apoyan el ministerio de Ribera del Quebar, a todos los que nos siguen, a los que oran por nosotros, a los que nos bendicen, tanto con sus oraciones como con sus ofrendas en tiempo de mucha necesidad. Les agradecemos mucho. Sabe que nosotros creemos con firmeza que hay temas que debemos de tratar como iglesia. En lo particular, se lo digo, no pienso yo, nunca he pensado dejarle la educación sexual de mis hijos a los profesores en su escuela o algunas otras personas que por allí llegan de vez en cuando a instruirlos en estos temas, porque quién sabe, hablando de este tema, quién sabe quién vaya y qué les vaya a enseñar. El abuso sexual infantil, nosotros lo podríamos llamar el secreto mejor guardado. Nosotros hemos logrado que las víctimas, la sociedad hemos logrado que las víctimas callen esa experiencia de dolor.
Y cuando nosotros hablamos en términos, en un contexto religioso, parece que la sexualidad es hablar un tema diferente, un mensaje diferente al de Jesucristo. Esto es muy serio, porque en 1900, fíjese bien estas estadísticas, en 1994 se decía que de cada 4 niñas y 1 de cada 7 varones eran abusados sexualmente. Ojo, abusados sexualmente, no violados, abusados sexualmente antes de cumplir los 12 años. El 90% en esos años o más será un abusador masculino, y en un 80% será una persona conocida por el niño. Pero en este 2020 nosotros estamos convencidos por las estadísticas, por las investigaciones serias, que entre el 90 y el 95% de los niños menores de 12 años han sido abusados sexualmente. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Por eso es hora de comenzar a hablar este tema. Y nosotros, como Ministerio Ribera del Quebar, creemos que parte de nuestra esencia, de la naturaleza y del carácter de ser luz del mundo y sal de la tierra es afrontar esta dolorosa realidad. Fíjese cómo son las reacciones cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el abuso sexual infantil. Cuando nosotros creemos que Cristo sana. Nosotros creemos que Cristo sana. La Biblia dice, por su llaga somos nosotros curados. No siempre, mis hermanos, la sanidad interior viene como un chasquido de dedos. A veces hay que procesarla. A veces hay que, y la mayoría de las veces, hay que pedir consejo. Yo estoy completamente convencido que si alguno de mis congregantes, alguna de las personas que ha pedido mi tutoría, se acerca y me pide una consejería y está fuera de mi alcance, yo les ofrezco alternativas, porque yo no lo sé todo, iglesia. Dios libre a Ribera del Quebar de hacerle creer a la gente que lo sabe todo. Entonces, para nosotros entender este problema, para nosotros llegar a la sanidad, debemos entender que realmente existe este problema en nuestra sociedad y en la iglesia. Fíjese bien, ¿cuáles son las reacciones? Número 1, de indiferencia. Necesitamos comenzar a hablar este tema. Amigos pastores, este tema no se lo deje a los profesores de la primaria, porque vaya usted a saber en estos días de revolución sexual qué les vayan a enseñar a nuestros niños. No se lo deje a los psicólogos de la escuela, porque con los parámetros de la nueva psicología, vaya usted a saber qué es lo que están o lo que les van a enseñar a nuestros niños. Pero para muchos, este tema ni existe. Y para otros es solamente, fíjese bien lo que le voy a decir, un tema de muchos otros. Otra de las reacciones es que hay negación o enceguecimiento. Nosotros a veces, cuando hay una negación, no vemos aquello que ya está. Y no lo vemos porque no lo queremos ver. No vemos aquello que desconocemos. Y aquello que nosotros no queremos ver. ¿Se acuerda usted hace unos meses que le enviaban unos audios en WhatsApp? Y esos audios en WhatsApp, cuando los abría, eran gemidos de una pareja teniendo relaciones sexuales. Y la gente decía ja, ja, ja. Se reían, te balconeaban, te troleaban. Eso, en un término de psicología pastoral,
es abuso sexual. No es simpático. Y ahorita en unos momentos vamos a ver por qué. Otra de las reacciones es que haya mucha gente que hablar del abuso sexual le despierta repugnancia y desagrado. ¿Por qué? Pues a lo mejor por alguna mala experiencia, no lo sé. A lo mejor por un tabú. Los que tenemos alrededor de 40 años fuimos ¿cómo se le llama? Ese parteaguas cuando estos temas de sexualidad eran tabú y causaban repugnancia, y cuando se comenzó a hablar de una forma un poquito más abierta. En algunos otros hay un sentimiento de persecución, porque hablar del abuso sexual infantil despierta las defensas, nos alertamos, el peligro, es porque es muy peligroso comenzar a ver que toda la gente que vive a nuestro alrededor sea un abusador, y comenzamos a ver abusadores en todos lados. Entonces debemos de tomar las debidas precauciones para no caer en la paranoia. Otra de las reacciones es que hay sentimientos agresivos. Mucha gente se molesta cuando se comienza a hablar de sexualidad abierta y natural. Pero cuando vemos en las marchas del orgullo lésbico, del orgullo del arco iris, cuando salen aquellos hombres desnudos, haciendo relaciones sexuales, o las feministas proabortistas que se han metido, aún en México no ha pasado, pero en países como en Chile, que se masturban con imágenes de la Virgen o con crucifijos, esto es verdaderamente desagradable, repugnante, créamelo, y vergonzoso. Entendemos, ¿no?, que son manifestantes extremos. Sin embargo, como pastores sí tenemos que enseñarnos, tenemos que ver esto desde una perspectiva con miras hacia la sanidad emocional, para que haya un crecimiento espiritual. Y en algunos otros hay un sentimiento de apertura, de discusión y de valor. Cuando hablamos, amigos, todos los que nos están escuchando, cuando nosotros estamos hablando del abuso sexual infantil, hay mitos y verdades que giran en torno al abuso sexual infantil. Es un mito creer que la gente abusa sexualmente de un niño por ignorancia. Es un mito. Sucede que el abuso sexual de pronto surge en cualquier estatus socioeconómico, en hogares humildes y en hogares de una economía solvente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa que cuando se hacen las estadísticas, van con las instituciones públicas a donde acude la gente pobre, la gente que no tiene los recursos, y la que acude con consejeros y con terapeutas particulares, pues tiene la solvencia para pagar una terapia durante mucho tiempo, porque esto no es asunto de una platiquita ni de una oración y decir declaro que eres sano y pum 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 y paz. Aparte de que nos metemos en problemas teológicos, y aparte el silencio del terapeuta, ¿no?, porque se le ha pagado. Es muy cierto que cuando nosotros vemos un hogar en el que está inmersa la gente en el alcohol y en las drogas, estos son elementos importantes, porque la adicción a las drogas y al alcohol ayudan a perder la dignidad humana y todo complejo de culpa. Hay un mito, el creer que el que abusa sexualmente es una persona ajena. Se dice que el 85% de las veces que un niño es abusado sexualmente, es una persona que es conocida y de mucha confianza para la familia.
me lo cree. Un tío, el padrino, el primo, el hermano mayor, papá, mamá, el sacerdote, el pastor, alguien cercano a la familia. Por eso es abuso sexual infantil. Es grave este tema, ¿verdad? Es severo el tema. Algunos creen que el abuso sexual es algo programado y se da generalmente en el hogar. Sí, esta es una verdad, no es un mito. Y no solamente el abuso sexual, también la violación. Y sí, puede suceder de una forma inesperada. El abusador o el violador, a lo mejor, en un menor de los casos, se excitó de repente y cometió la aberración. Pero, como sucede dentro del hogar, se lleva un tiempo planeando. Nunca, iglesia, propios, amigos, conocidos o alguien a quien llegue este video, nunca una acción de esta magnitud se da de la noche a la mañana. Jamás. Siempre hay un tiempo en el que se está programando, se maquinan las cosas, se comienza a coquetear con el pensamiento, con la posibilidad. A esto la Biblia le llama la concupiscencia, bíblicamente hablando. Ahora que están la lucha de las feministas, sí tenemos nosotros que darnos cuenta que muchas de estas muchachas, chavas, chicas, personas estaban buscando realmente un respeto. Es absurdo pensar que una mujer inconscientemente busca y lo desea. Yo recuerdo una canción que sonaba cuando yo era adolescente. A lo mejor algunos de mis compañeros o de mis hermanos, sobre todo los que son rockeros y los que son metaleros, recordarán a los toreros muertos, ¿no? Había una canción que se llamaba o que decía premio al violador y premio a la infidelidad. Una mujer no desea esto. Un niño no. Entonces surgen las frases como, por algo será. Es que me provocó porque venía en minifalda. Si se viste así, ¿cómo no quieres que le falten al respeto? Son frases que le quitan la responsabilidad al que abusa sexualmente. Y sobre todo cuando algo nos ha enardecido, me dejan decir una palabra muy soez. Es estúpido lo que dicen los sacerdotes católicos, que los niños provocan al sacerdote para que los abuse sexualmente. Dicen algunos otros que porque la víctima queda inmovilizada o no grita cuando es abusada, es porque lo provocó, le gustó. Por favor, hay gente que queda en shock ante esta situación. ¿Un novio o un marido o un padre de familia no abusan? Por supuesto que sí. Ojalá y algún día podamos hacer una plática, una consejería pastoral sobre cuántas mujeres, esposas, han sido abusadas o son abusadas sexualmente por su marido. La pregunta es, ¿el abusador es un psicópata o un pervertido sexual? Mire, de que es un pervertido no cabe la menor duda. Pero el que sea un pervertido no le quita la responsabilidad. El que haya estado ebrio no le quita la responsabilidad. El que sea adicto a las drogas no le quita la responsabilidad.
y decían por allí en alguna plática donde se nos dio la oportunidad de darla en una secundaria, cuando una mujer justificaba la acción de su hijo y decía es que es adolescente, y decían es que está en, permítame la expresión, está en edad de la punzada, esto no le quita responsabilidad, es culpable, irresponsable y punto. Algunos dicen que una persona que es satisfecha sexualmente no puede ser abusador. Podríamos ampliar mucho este tema, pero muchos de los abusadores, iglesia, mis hermanos, mantienen relaciones normales con sus esposas. Otros no. Las violaciones, iglesia, nunca son actos impulsivos, sino que, como decíamos hace rato, se planifican para cometerlos. Ahora mire, quiero que usted esté con toda confianza, que vea si dentro de nuestro ministerio nosotros podemos ayudarle o servirle en algo. Póngase en contacto con nosotros, por supuesto. Quiero, si su pregunta es, mándela por inbox, estamos en la mejor disposición de atenderle. ¿Qué es el abuso? El abuso, nosotros podemos, por lo menos en este momento, de una forma muy general, vamos solamente a definir conceptos. Definimos conceptos. El abuso físico, iglesia, es el trato agresivo hacia los hijos que termina en golpes, quemaduras porque el niño se chupa los dedos, ata al niño para que no se mueva, camina descalzo porque no se quiso poner los zapatos, lo forzan a comer, le meten la cuchara por la fuerza y le lastiman la boca, le dan con el cinturón, le golpean la cara, etc. Eso se llama abuso físico. Abuso psicológico es la conducta de los padres hacia los hijos con frases permanentes como, tarado, no sirves para nada, me das asco, me das vergüenza, me avergüenzo de haberte tenido, no eres mi hijo, tú nunca vas a hacer nada en la vida. ¿Cómo es posible que tu primo saque mejores calificaciones si es más burro que tú? No rebuznas porque en el tono te sabes. Y todo ese tipo de palabras y de frases. Es culpar al niño de lo malo que sucede. Mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? Por tu culpa. Es cuando no le demostramos amor. Hay un mal acercamiento emocional. Puede existir un trato desigual con sus hermanos. Cuando hay falta de interés de los papás hacia él. Y cada uno de estos conceptos tiene sus propias características. En este momento nos enfocamos en el abuso sexual. El abuso sexual, a diferencia de la violación, mis hermanos, es que el abuso se realiza con seducción. La violación con violencia. Entendemos, iniciando el término, con abuso. El abuso es una seducción, es una promesa, es a través de regalos, o puede ser a través de amenazas, pero la violación se ejerce violencia, golpes. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de un familiar, por parte de un tutor. Puede ser un tutor académico, puede ser un tutor en el trabajo para adolescentes o para mujeres mayores, o puede ser un tutor espiritual. El fin es que la persona que se acerca al menor tenga una excitación o una gratificación sexual, y entonces la intensidad del abuso puede variar, iglesia.
desde palabras, toqueteos, o algunas otras situaciones como la penetración, hablando en casos más extremos, y entonces deja de ser un simple abuso y pasa a la definición de lo que es la violación. ¿Cuáles son las características del abuso, iglesia? Miren, hay 3 características de abuso. El tipo 1, en algunos lugares, algunos psicólogos así lo catalogan. El tipo 1 es cuando hay lesiones en la zona genital o cuando el menor ha sido penetrado. El tipo 2 es cuando el menor ha sido toqueteado, el manoseo o la masturbación mutua. Y el tipo 3, iglesia, puede haber otras características dependiendo del terapeuta o del consejero que maneje este tema. Es cuando hay exhibición de películas pornográficas, cuando hay dichos obscenos o cuando hay desnudos. Aquí en Morelia se dan a conocer estos perversos, particularmente en estos días, permítame la expresión, de desempleo, cuando estaba buscando trabajo y me metí a algunas páginas de Facebook para ver las vacantes. Siempre había allí alguien que se sentía, no sé si excitado, pleno sexualmente, le gustaba de alguna manera o de otra subir algunos videos con este contenido. Y entonces dentro de esta categoría es donde encajan esos audios de WhatsApp que se hicieron tan famosos hace algunos meses y que mucha gente lo veía y decía, ¡ay, qué chistoso! Una pareja teniendo relaciones sexuales y de pronto abrían el audio y se escuchaba la pareja teniendo relaciones sexuales en el salón de clase, en casa o en reuniones de trabajo. A eso, iglesia, gente, hermanos, amigos, se le llama abuso sexual. Ahora bien, cuando asiste un menor, un pequeñito, a las marchas del orgullo y ven a los muchachos vestidos de no sé qué, trayendo una confusión mental, porque esto es confusión mental, esto no es mentalidad. Jamás nosotros vamos a creer que si aceptamos la enorme variante de inclinaciones hacia ciertas prácticas sexuales, jamás podremos nosotros como iglesia aceptar que entonces estamos nosotros abriendo nuestra mente a una mentalidad de primer mundo. Por supuesto que no. Es más, mire, como esto es una sesión o una plática de consejería pastoral, la Biblia a todo esto le llama obras de la carne. Y la Biblia dice que el que practica tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Hombre, ahorita están saliendo un montón de pastores y salen del closet, se casan con el diácono y no sé quién se enamoró de quién sabe quién, y sale un cantante que de pronto tenía este problema. Pues escuche bien, problema. Yo espero que este video no vaya a ser tachado, porque ya sabe que Facebook, a todos los que nos oponemos a esta ideología, pues nos tienen en su lista roja. Así trabaja Facebook. Ahora bien, cuando hablamos del abuso sexual, hay estimulación sin contacto, con contacto y con intrusión. Sin contacto es cuando un adulto se desnuda delante de un niño. No estamos hablando de la mamá delante de su bebé, ¿verdad? Estamos hablando de un ajeno a la vida íntima y privada del niño. Cuando se obliga al niño a tener una relación sexual, cuando se le da literatura erótica o cuando alguien se masturba delante de un niño, se le da pornografía. Esa es sin contacto. Con contacto es cuando se acaricia al niño en zonas erógenas, cuando se le pide al niño que acaricie al adulto en zonas erógenas,
cuando se frota con el niño, etc. Y con intrusión es cuando ya estamos hablando de una penetración, y esta puede ser genital, puede ser anal o vaginal. Cuando hablamos de tiempo, puede ser que solamente fue una sola vez, es decir, fue ocasional. Normalmente este tipo de situaciones ocasionales es de un tipo extrafamiliar, es decir, el perverso no era de la familia, a lo mejor llegó de visita, una vez lo hizo. Pero cuando hablamos de un tipo crónico, estamos hablando de alguien que lo está haciendo repetitivamente. Llega al abuso hasta la pubertad o hasta la adolescencia, cuando la víctima se enfrenta con el abusador y le dice: ya no más. El método, como lo hacen según los investigadores, es mediante violencia física, aunque rara vez se utiliza, porque entonces, repetimos, ya entra dentro del concepto de violación. Pero cuando es abuso es mediante el convencimiento a través de la amenaza. Si no lo haces, voy a hacer lo mismo con tu hermano. Voy a lastimar a tus papás. Los voy a matar. Se van a morir. O puede ser por convencimiento por medio de seducción. Le da el regalo, lo privilegia en alguna situación de familia, etc. Y en cuanto a la relación de la persona o del abusador, puede ser, y crea lo que es la mayoría de los casos, el abuso pertenece a alguien dentro de la familia, por eso se vuelve crónico, y lo hace una y otra y otra y otra vez. Puede ser el tío, puede ser el hermano, puede ser el padre. Se dan esos casos. No tienen una idea cuánto. Es un problema. Ahora estamos hablando, mire, de un abuso. No estamos hablando única y exclusivamente de la penetración. Estamos hablando cuando el papá lleva revistas pornográficas. Estamos hablando cuando el papá se sienta a ver Netflix y de pronto está viendo los carros de carreras, está viendo los balazos, y está viendo la nave espacial, y la siguiente escena sale la muchacha de la película y el muchacho en relaciones sexuales. Y cuando sucede esto, mis amigos, mis hermanos, estamos hablando de abuso sexual. ¿Y cuánto más? Bueno, ahorita Televisa y Televisión Azteca están muy preocupados por nosotros para que no nos dé el coronavirus, y a todos nos tienen exiliados en nuestro domicilio. ¿Usted cree que los que nos han visto, los que nos han enseñado la vida, o los que le han enseñado a la sociedad la vida con La Rosa de Guadalupe, con Sabadazo, con Venga la Alegría, con Hoy, los que han transmitido cantidad de desnudos, de relaciones sexuales en la pantalla, de relaciones homosexuales y de relaciones hasta con animales, el bestialismo? ¿Usted cree que desean el bien para usted y para mí? No, hombre, olvídese. Los medios de comunicación jamás están para eso. Los medios de comunicación están para permítame decirlo nuevamente, están para adoctrinar nuestros conceptos de vida, para atrofiar los principios y los valores de la sociedad. Pero también puede ser alguien de afuera de la familia, algún conocido. El amigo del papá, el profesor, el vecino, el sacerdote, el quién sabe quién. Y esto es grave. ¿Cuántos tipos de abusadores hay? El abusador paidofílico es ese pervertido al que le gustan los niños en la etapa pregenital, antes de ser adolescente. Cuando es adolescente, dejan de gustarle.
Puede ser una persona homosexual o heterosexual. Es una persona que trabaja y que se relaciona especialmente en actividades que tienen que ver con niños. Es una persona que no siente culpa o vergüenza. No actúa con violencia, sino que actúa con seducción. Puede ser una persona casada, pero en su interior es una persona que le tiene miedo al mundo de los adultos. Yo recuerdo el caso de una persona que había seducido a una adolescente, y alguien bien enojado se levantó por allá y dijo: ¿por qué no se mete con una mujer? Y alguien de esos que nunca faltan y que tiene un humor negro le respondió desde el otro lado: ¿por qué no se mete con una mujer? Porque les tiene miedo. Hay una fijación emocional y psicológica con la etapa infantil, mis amigos. La mayoría prefiere solamente toquetear que las relaciones en donde haya penetración. Y obviamente que si es una persona que es descubierta lo va a negar. Pero hay un tipo de abusador. Perdón, hermano, estoy espantando un zancudo. Hay un tipo de abusador que es el regresivo. Esta es una persona inmadura y que está llena de intensas reprensiones. Es muy probable que haya sido abusado en su infancia. Un violentado, una persona violentada cuando crezca va a ser un violento. Una persona que ha sido abusada cuando crezca va a ser abusador. Ellos se caracterizan porque amenazan, porque agreden, son agresivos, porque provocan miedo y les gusta provocar miedo. Les gusta ejercer el poder. Prefieren a los niños porque se sienten más poderosos que con la gente de su edad. No encuentran goce en la relación. Encuentran goce en el hecho de humillar a las personas, en el hecho de ejercer poder. No se sienten satisfechos al toquetear, se sienten satisfechos al momento de ejercer violencia, se sienten satisfechos al momento de decir: yo las puedo. Son personas con pocos amigos, con dificultades para las relaciones interpersonales. Obviamente no reconocen que esta conducta sea mala porque para él o para ella esa conducta es normal. Celan a los niños, son sobreprotectores o son posesivos y son comunes y corrientes. Cualquier persona, cualquiera, permítame decirlo de esta manera. Ahora, hablando de este tema tan severo, cuando un niño platica a su mamá o a su abuelo o a su abuela o a su papá que ha sido abusado sexualmente, siempre se duda de las palabras de él. Un niño, sobre todo menor de 6 años, no tiene la capacidad Un niño menor de 6 años no tiene la capacidad para construir una historia en donde haya este tipo de problemas, en donde haya este tipo de acciones y de hechos. Por eso cuando un niño platique esto, es importante que usted lo atienda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No sé si usted lo supo la semana antepasada de una jovencita que tuvo que grabar con su celular el acoso de su abuelo, porque cuando le platicó a su papá no le creyó. Cuando nosotros hablamos de conducta, iglesia, en la apariencia,
Los niños tienen dolor corporal en la zona genital, tienen heridas, tienen infecciones orales, vaginales o anales, y en su conducta se comienza a manifestar cuando ha sido abusado con una madurez precoz. Yo recuerdo cuando la hermana Ana, mi esposa, tenía la guardería, y que había un niño que hacía movimientos como de una relación sexual con algunos otros compañeritos. Afortunadamente, en el primer momento que lo comenzó a hacer, lo detectaron y trabajaron con este asunto. Lo mandaron a DIF. Aquí en México es la instancia de gobierno que se encarga de regular las relaciones intrafamiliares, por lo menos burocráticamente, ¿verdad? No sabemos si en la vida real se haga, porque comenzaba a manifestarlo a través del juego. Aparentan más edad de la que tienen conductas regresivas, tienen distorsión en el sueño, o duermen mucho o duermen muy poco, porque dan unas respuestas sorpresivas, porque son jovencitos y son niños que tienen malas relaciones interpersonales, no desean participar en actividades físicas, van surgiendo nuevos miedos, son excesivos en la complacencia con los adultos, o se saben adaptar a los nuevos entornos de una forma extraordinaria. Eso es en conducta, pero en lo sexual son jovencitos, son niños que buscan información al respecto. Algunos niños que han tenido sexo oral gesticulan con la boca o hacen como que se atragantan o se ahogan. Y son niños, escuche bien, que tienen conductas seductoras con los adultos. Pero cuando nosotros como pastores notamos esto que acabamos de mencionar, lo corroboramos con 3 síntomas espirituales. Número 1, no quieren ir a la iglesia porque le tienen miedo a Dios, y comienzan a formarse la idea de un Dios castigador o malo. ¿Por qué? Normalmente cuando el abusador es el papá, es el padre de familia, la imagen que tenemos de nuestro padre, si es una imagen paterna ausente, es una imagen paterna distorsionada, o si es una imagen paterna bonita, de un abrazo, de un apapacho, de la protección, de la provisión, esa, iglesia, es la imagen que nuestros niños van a tener de Dios. Por eso es tan importante la imagen paterna para nuestros niños. Recuerdo el caso de aquel niño al que nosotros recordamos aquel caso de aquel niño al que se le habló de Cristo y le dijeron: mira, si tú vienes a Cristo, Dios te va a amar y Dios te va a cuidar y Dios te va a proteger, así como si fuera tu padre. El niño vivía en la calle. El niño interrumpió estos pasitos en el evangelismo y acusó a la persona que le estaba diciendo: ¿sabes qué fue lo que me hizo mi padre? Mi padre me violó y me abusó. ¿A poco Dios me va a hacer lo mismo? Dios nos ayude. Esto es muy serio. En familia hay unas precondiciones para que el abuso se lleve a cabo. Una de ellas es la inversión de roles. Es cuando los hijos ocupan el lugar de los padres o de las madres. Perdóneme usted, pero una niña de 8 años no puede ni debe tener las responsabilidades que tiene mamá. Un niño de 12 años o de 14 años no puede ni debe de tener las responsabilidades que tenemos los adultos. Hablando dentro del entorno familiar, puede ser los excesivos límites
O cuando hay roles confrontados, mamá y papá se confrontan constantemente, ven esas luchas y esas peleas todo el día, son el pan de cada día. O cuando hay una frustración sexual. En conductas, escuche bien, el alcoholismo, la psicosis, las drogas, las actitudes perversas y obviamente las inclinaciones pedofílicas. Cuando nosotros no cuestionamos lo que hay en redes sociales, iglesia, y mire que lo digo otra vez con ironía, porque esta predicación o esta enseñanza le estamos mandando vía redes sociales, pero cuando nosotros vemos al muchacho vestido de muchacha y con barba, ¿de veras a usted le gustaría que un fulanete de esos llegara a las primarias con nuestros niños y les enseñara educación sexual? Dios nos guarde. Porque el siguiente paso a legalizar es la pedofilia. ¿Por qué? Porque es una inclinación. Porque si al fulano de 50 años, feo y asqueroso, le gusta a un niño de 5 años, pues es su preferencia sexual. ¿Verdaderamente queremos esto? Esto es serio. Yo no me estoy oponiendo, por lo menos en este momento, a hablar de la ideología del arco iris. Me opongo a que nosotros no cuestionemos las estupideces que estas personas nos están trayendo y nos están vendiendo. Es paso a pasito, no es de golpe. En Canadá se legalizó el sexo ya con animales. ¿Usted cree que falta mucho para que eso sea aquí en México? ¿Sabe cuánta mentalidad perversa anda en esos desfiles? ¿Sabe? ¿Usted cree que los muchachos que andan en esos desfiles verdaderamente tienen una sexualidad sana, una vida emocional sana, una imagen paterna estable? Olvídese que sean ateos, creyentes, agnósticos, gnósticos, panteístas o lo que quieran. Estamos hablando de una vida emocional sana. Y hay pues factores que motivan al abuso. El aislamiento de la familia, el poco afecto de los padres. Hermanos, hermanas, nuestros niños tienen que aprender cuando el abrazo de un amigo, de un profesor, de un conocido de la familia es un abrazo sano o está lleno de una perversión y de una mala intención. El poco afecto, decíamos, los castigos frecuentes y constantes, cuando se evita el conflicto en la pareja por miedo a la separación, la violencia intrafamiliar, cuando hay una represión del desarrollo sexual en los niños, también. Yo recuerdo cuando mi hijo llegó y me dijo, papá, en la escuela nos van a dar una clase de educación sexual. ¿Quién? El psicólogo del municipio. Le dije, ya sé lo que te va a enseñar. Va a llegar con un montón de preservativos y les va a decir, tengan todas las relaciones con quien quieran, a la hora que quieran, pero pónganse condón. Así llegó, porque así es la nueva psicología. Ya la Organización Mundial de la Salud ya está quitando los conceptos de perversión sexual, y ahora la Organización Mundial de la Salud les está llamando a todo este tipo de aberraciones sexuales, les está llamando preferencias. ¿Desde cuándo una aberración ahora es una preferencia? Desde que la gente ejerce poder, desde que en el gobierno hay cada loco. Uno de los diputados en Ciudad de México ha metido la propuesta de que los niños en el acta de nacimiento pueden poner si es niño, niña o tutti frutti. Los niños, oiga, un niño no sabe ni qué pantalón se quiere comprar, ni qué playera quiere. Usted lleva a un niño a comprar un taco de tripa y de bistec y el niño no se sabe definir. ¿Usted cree que el niño tiene la capacidad para definir su sexualidad? Claro que no, porque los medios de comunicación nos los están atrofiando y no lo vamos a permitir hasta donde nuestras fuerzas y hasta donde se nos permita a nosotros, mis amados,
llegar. Entonces, cuando hay mala o cuando hay ninguna información sexual en el hogar, cuando el tema de la sexualidad es vetado en el hogar, y hay algunos factores, no solamente que motivan, sino que disminuyen la resistencia de los niños. Cuando hay niños en la calle, cuando la madre es abusada, cuando hay insultos y descalificaciones, cuando la paternidad se ejerce de una forma tiránica y autoritaria, cuando las madres son débiles de carácter. ¿Y sabe cuándo? Cuando falta la supervisión de los padres de familia. En el trabajo que nosotros en nuestro ministerio hemos hecho con niños de la calle, con niños de las colonias marginadas que aprenden valores y conceptos de vida básicos en la calle, nos hemos dado cuenta de la ausencia de los padres. Esto es una realidad. No sé si en algunos otros países, pero en México esto es un problema. Juntábamos un niño, platicábamos con un niño, con otro niño y con otro niño, les decíamos, ¿cómo están los niños? Bien. ¿Qué andan haciendo por acá? Venimos a jugar con ustedes, pero traigan más amiguitos. En menos de 5 minutos teníamos una bolita de 30 niños. Y los papás no salían a ver con qué adultos estaban jugando los niños. A lo mejor no éramos nosotros, pero a lo mejor era el pedofílico, o el pederasta, o el que vende drogas, o como dicen las viejitas, las señoras ancianitas de por acá de los ranchos, es el que se roba a los niños para sacarle los órganos y venderlos en el mercado. No sabemos, pero la ausencia de nosotros como padres ha hecho que este problema crezca de una forma alarmante. Si nosotros podemos como ministerio, le podemos ayudar en algo, con todo nuestro amor le vamos a ayudar, lo vamos a apoyar. Si su problema rebasa nuestra capacidad o requiere de terapia, también podemos recomendarle, por supuesto, a un terapeuta. Seremos muy honestos y muy sinceros con usted. La siguiente sesión que vamos a tener va a ser cuáles son los pasos para salir de este problema de abuso sexual. Si tiene alguna duda, escríbanos. Algunos pueden tener nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Llámenos, estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Oramos que esta sesión sea de provecho para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una pausa, no ha terminado. Seguiremos en los próximos días. Gracias.